Vamos a empezar con la sesión 1.2, es decir, la segunda sesión del día. La primera era, como habéis visto, una sesión muy introductoria con esa invitación al profesor Elías y después un poco discutiendo las cuestiones de logística. Ya sé que luego tenéis casos particulares, los hemos tratado de resolver en el intermedio o los resolveremos más tarde sin ningún problema, siempre con la mayor flexibilidad posible. Entonces, ahora lo que tenemos en esta segunda sesión del día de hoy es una sesión más dedicada a, bueno, no podemos comunicar la Unión Europea sin que sepáis a grandes rasgos qué es la Unión Europea y cómo funciona la Unión Europea. Entonces, para eso hemos decidido dividir esta sesión en dos partes. Una primera parte en la que va a participar la profesora María Isabel Nieto, la cual ella os va a exponer. Yo le he pedido que haga lo imposible, que os explique la Unión Europea en una hora y cuarto. Eso es como inviable, porque si hemos dicho que el problema de la Unión Europea es que no se explica bien porque es muy compleja, pues le hemos dado todo el problema a Maribel. Le hemos dicho, pues ahora, si ellos no saben, tú lo tienes que hacer mejor que la Unión Europea y nos la explicas en tan poco tiempo. Entonces ella va a intentar hacer la cuadratura del círculo, es decir, va a intentar daros las notas básicas y esenciales de la Unión Europea para que después del intermedio que vamos a hacer, ahora os contesto a los que estáis agitando por el calor que hace. No os preocupéis que ya ahora mismo me voy a ir en cuanto empiece la profesora Maribel Nieto. Vuelvo enseguida, pero a decirles que nos bajen ya la calefacción porque esto es insufrible. Vale, entonces lo que vamos a hacer después de que ella os explique en una hora lo que es la Unión Europea, que es muy complicado, vamos a tratar de discutir, vamos a hacer un debate en el que van a participar de una parte Maribel y de otra parte el profesor Luis Bouza, que va a ser otro de los profesores que van a dar algunas de las clases de este curso, sobre alguno de los temas trascendentales actualmente en el marco europeo. La cuestión va a ser que en teoría yo voy a moderar el debate, ellos dos van a aportar sus reflexiones, sus inquietudes sobre los temas y luego la idea es que vosotros participéis, porque yo sé más o menos lo que piensan cada uno de ellos sobre esos temas. Lo importante es que lo sepáis vosotros y que vosotros interactuéis y aprovechéis a los profesores, que para eso los tenéis aquí, ¿vale? Entonces, sin más dilación, para no robarle más tiempo, yo quería agradecerle a Maribel que haya venido hoy a departir con nosotros. Maribel es profesora no solo de esta universidad, sino también de la Universidad no solo de esta universidad, la Carlos III de Madrid, sino también de la Universidad Complutense de Madrid. Ella precisamente es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y yo tengo mucha afinidad con ella porque los dos hicimos tesis doctorales acerca de temas relativamente similares, ¿no? Los dos analizamos lo que se denomina como la gobernanza multinivel, es decir, el gobierno a múltiples niveles de Europa y cómo particularmente las regiones eran capaces de realizar lo que, si lo queréis llamar así, las tareas de lobby con respecto a las instituciones europeas. Es decir, cómo las regiones trataban de influir en el proceso de toma de decisiones europeo, ¿no? Por eso, digamos que yo con Maribel tengo una gran afinidad académica, por lo menos. Y en ese sentido, a mí me interesa o me gusta mucho que Maribel forme parte de nuestro módulo y que esté con nosotros porque ella tiene una doble vertiente, además. Ella no solamente es profesora y es académica, sino que ella ha ocupado altos cargos o cargos muy relevantes en asuntos europeos de un gobierno regional, en este caso el gobierno de su comunidad autónoma, que comparte con alguno de nuestros alumnos, que es la Comunidad de Extremadura. En ese sentido, ella ha tenido cargos tanto en Badajoz, de donde es natural, como en Bruselas, para cuestiones con las relaciones con la Unión Europea. Por lo tanto, creo que su testimonio es muy interesante, tanto para la clase de hoy, porque si alguien nos tiene que explicar cómo funciona la Unión Europea por dentro, ella sabe las tripas, como para la sesión que dará el último de los días, en el cual ella va a tratar sobre precisamente la cobertura mediática de la Unión Europea en las regiones, es decir, en la periferia de Europa, y en este caso, por ejemplo, hablará sobre todo, entiendo, o tendrá más nociones del caso extremeño, ¿no? Que está realmente en la periferia de Bruselas, ¿no? No es precisamente Extremadura una región central, ni casi ninguna de las españolas. Por lo tanto, también quería no solamente agradecer a Maribel, sino destacar que ella no solamente es parte de este proyecto Jean Monnet, sino que ella ha ganado 2 Oscars en la misma convocatoria, porque ella también dirige otro proyecto Jean Monnet desde la Universidad Complutense de Madrid, en este caso es un proyecto más general sobre Unión Europea, no es tan específico en temas de comunicación, sino más en temas de Unión Europea. Por lo tanto, creo que no hay otra persona mejor para contaros muy brevemente en qué consiste y cómo funciona la Unión Europea
que Maribel. Por lo tanto, Maribel, muchísimas gracias por estar con nosotros y voy a bajar la calefacción porque esto es insufrible. Disculpadme unos minutos que prometo volver. De acuerdo, gracias Jorge. Bueno, pues en primer lugar agradecerle a Jorge la invitación para compartir un poco la experiencia, los conocimientos este año con vosotros también. Y por esta introducción que me hace, lo que me ha pedido es francamente difícil, porque es que hay manuales completos que hablan sobre el proceso de integración europea. Estoy recordando aquellos manuales que estudiábamos nosotros, como por ejemplo Trujillo y Serra, ¿no? Por ejemplo, yo nombro profesores que tienen un conocimiento muy importante sobre la Unión Europea. Estoy pensando, era un profesor, un jurista que ya murió hace ya unos años, pero, por ejemplo, actualmente otro de los profesores, compañero mío del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, es Pachi Aldecoa. Pachi Aldecoa, Francisco Aldecoa Luzárraga, que está con nosotros también en ese otro módulo, Jean Monnet, que, como os comentaba Jorge, pues también vamos a poner en marcha justamente ahora en el mes de marzo. También se va a desarrollar un módulo de 60 horas y está más vinculado a cuestiones políticas, porque fundamentalmente lo que trata son las relaciones de la Unión Europea con el Mediterráneo, a la luz de la estrategia global de seguridad que lanza la señora Mogherini en el 2016, ¿no? Entonces es también verdaderamente importante. También vamos a aprovecho estos 20 segundos para... Pueden además matricularse también en otro módulo Jean Monnet, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, es interesante porque también traemos expertos, traemos funcionarios, traemos políticos que están, digamos, haciendo política actualmente en España y fuera, etcétera, ¿no? Dicho esto, me voy a centrar un poco en esta, digamos, en la labor que me han encomendado, que es muy complicada. Estoy recordando la anécdota que seguro que la has contado tú, la que se le atribuía a Kissinger y después a Obama. Tengo un problema con la Unión Europea. Sí, pero es interesante, no tengo un problema con la Unión Europea, con quién me pongo o quién se pone al aparato, ¿no? Es complejo. Me imagino que si Jorge os ha hecho una pequeña introducción, bueno, pues estamos haciendo referencia a un conjunto en estos momentos de 28 Estados miembros. Estamos haciendo referencia a más de 500 millones de ciudadanos que forman este gran proyecto europeo ahora mismo, esta asociación de estados, esta organización internacional, como está descrita en el Tratado de Lisboa. Y digamos que gestionar todo esto es muy complicado, teniendo en cuenta también que cada sistema político, cada Estado internamente pues está conformado de una manera distinta, ¿no? Puede existir, dependiendo si son Estados unitarios o si son Estados complejos, pues pueden existir precisamente distintos niveles. El nivel local, el nivel regional, el nivel nacional y luego el nivel europeo, ¿no? Entonces es complejo la gestión de tantos estados, la toma de decisiones en tantos estados, cómo esos estados están representados en las instituciones de la Unión Europea, conocer todas esas instituciones, 7 actualmente dentro de la Unión Europea, conocer quién representa a quién, conocer cómo, digamos, se materializan las políticas públicas, conocer el procedimiento de toma de decisiones, que puede ser distinto dependiendo de la competencia que se esté tratando. Es complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo me ha dado una hora, digamos que en una hora me interesa reflejar por lo menos o hacer dos grandes análisis. Por un lado, me voy a centrar en el proceso de construcción de la Unión Europea, porque es interesante saber de dónde venimos, por qué se forja, la importancia de grandes, digamos, líderes políticos a los que le debemos mucho en este proceso de construcción. Yo voy a hablar de, digamos, los principales tratados fundacionales, desde los primeros tratados del Tratado de París, el Tratado de la CECA, el Tratado del Euratom, hasta el Tratado de la Comunidad Económica Europea, luego pasando por el Tratado de Maastricht, lo que supone el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza, el tratado, bueno, luego hay un intento de constituir una especie de constitución para todos los países de la Unión Europea, que no prospera porque hay países que se muestran en contra.
Y luego desembocaríamos, fijaros, desde los años 50, desde que finaliza realmente la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora finalizaríamos en el tratado vigente, que es el Tratado de Lisboa, que se firma en el 2007 y que entra en vigor en el 2009, un poco para hacer un recorrido. Entonces, yo me voy a centrar fundamentalmente en los países miembros, en cómo se han ido produciendo las distintas adhesiones, cuál es el proyecto de unidad europea, porque esto es un proyecto primero que nace fundamentalmente de carácter económico y luego pasa a ser un proyecto de carácter político, pero mucho más adelante. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la Unión Europea estipulados en el Tratado de Lisboa, y yo os voy a hablar un poco de los periodos más importantes, de ver los saltos cualitativos o los puntos de inflexión que se han dado a lo largo de estas décadas, ¿no? De estos ya 70 años de proyecto europeo. Es verdad que es digamos que obedece a unas circunstancias y unas situaciones el proyecto europeo que tiene adelantos, pero que también tiene muchos retrocesos. Es decir, que no solamente es un proyecto con muchos éxitos, que lo es, también es un proyecto con muchos fracasos, ¿no? Esto hay que tenerlo también en cuenta. Y luego, después de esto, me voy a centrar muy brevemente en otras, la segunda parte, digamos, que voy a dar yo aquí hoy y con vosotros. Me voy a centrar muy brevemente en las principales instituciones, en las 7 instituciones, para que tengamos una idea de cómo funcionan. Luego, es un mundo muy complejo. Es un mundo muy complejo, es un mundo apasionante, pero es muy, muy complejo. Y muchas veces, digamos, tú puedes tener, que es lo que yo voy a tratar hoy aquí, de dar una idea general de este proyecto, pero luego el día a día es mucho más arduo, mucho más complicado. Muchas veces las distintas instituciones y sus distintos órganos funcionan como compartimentos estancos, la comunicación llega a ser muchas veces también difícil, etcétera, etcétera. Bueno, pues dicho esto, que es en lo que me voy a centrar, partimos brevemente para hacer una revisión muy, muy clara. Digamos que el proyecto europeo empieza siendo un proyecto de cooperación, primero entre Alemania y Francia, que ponen en común lo que es la producción del carbón y del acero. En los años 50 quieren realizar una especie de mercado común, quieren, digamos, hacer uso del carbón. El carbón era en aquella época como el gas o el petróleo hoy en día, ¿no? Energías bastante importantes. Recordad que en estos momentos, cuando se va a tener lugar el tratado del carbón y del acero, en estos momentos Europa acababa de salir de una Segunda Guerra Mundial. También hay que entenderlo, ¿vale? Europa era el foco a nivel internacional. En Europa, digamos, estaba el tablero político, es decir, hubo una Primera Guerra Mundial, un periodo de entreguerras y una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hoy, digamos, el punto caliente, hace calor, ¿verdad? Hoy el punto caliente está en Asia, en el Pacífico, está en Oriente Medio, ¿no? Pero en el siglo pasado, obviamente, estaba en Europa. Bueno, pues desde los años 50, desde que se establece la CECA hasta hoy, digamos, ha habido un proceso de ampliación muy interesante dentro de este proyecto de la Unión Europea. Los primeros países, hemos dicho, Francia y Alemania, inmediatamente, digamos, lo que deciden es ampliar esa cooperación, no solamente a nivel de carbón y del acero, sino también ampliar esa colaboración al mundo de la energía y a otros ámbitos, y, digamos, se constituye el Tratado de la Comunidad Económica Europea en 1957. Y los países fundamentales, los 6 países fundadores de la Unión Europea en el 57, pues van a ser los que tenéis ahí: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Esos son los 6 primeros. Inmediatamente después, digamos, se produce la primera ampliación. En el 73 se incorporan el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.
Inmediatamente después se incorpora Grecia. Posteriormente, en el 86, recordad que nos incorporamos España y Portugal juntos. En el 95 se produce una nueva ampliación por parte de algunos países del norte, Suecia, Finlandia y Austria. Y fijaros, la última incorporación se produce en el 2013, que es Croacia. En el 2007, Bulgaria y Rumanía. Pero digamos el grueso de los países en bloque, que esto también es complejo, es la incorporación que se hace de los países que yo os he puesto aquí, de 8 países que formaban parte del Imperio Soviético, ¿vale? Que son, entran en el 2004, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Chipre y Malta. La mayoría de estos países que habían estado bajo la égide del Partido Comunista, bajo el Imperio Soviético. ¿Recordáis? Porque estos países, desde que finaliza desde el 45, es decir, desde la conferencia de Yalta, donde se reúnen esa famosa foto de Stalin, de Churchill y ¿quién era el otro? Que se me pasa... Roosevelt, gracias. En esa foto, digamos, a partir de ese momento se produce la conferencia de Yalta, un periodo que es conocido como el periodo de la Guerra Fría, que se inicia en el 45 y que llega hasta la caída del muro de Berlín en el 89, y en ese momento el mundo se divide en dos bloques antagónicos que conocemos todos, ¿no? Que es el mundo comunista y el mundo occidental, ¿no? Cada uno con sus distintos valores y con sus distintas visiones y configuraciones totalmente opuestas, totalmente antagónicas. Entonces, fijaros lo que os comentaba, en el 2004 se produce de golpe la adquisición de estos países que se incorporan a la Unión Europea, que las negociaciones ya se habían producido unos años antes, fundamentalmente pues a finales de la década de los 90 se están produciendo ya con el Tratado de Ámsterdam las negociaciones para que estos países se incorporen a la Unión Europea. Y digamos que eso va a tener también una serie de repercusiones, porque incorporarse de golpe pues significa volver a remodelar o a volver a reconfigurar las instituciones, significa que hay nuevas digamos estados que se van a incorporar a la toma de decisiones, significan distintas visiones del proyecto de la Unión Europea, porque hasta digamos que ha habido siempre una lucha desde que el proyecto se configura en los años 50, pero que continúa hasta hoy, que es la eterna lucha de si digamos el proyecto europeo debe primar más la pata intergubernamental, es decir, la colaboración o la cooperación entre los estados, o la pata más federalista, más ir hacia una federación, es decir, más ir hacia un proyecto de más integración, porque se comparte soberanía, y cuando se comparte soberanía significa que no solo deciden los Estados miembros, sino que ya hay otra serie de instituciones que representan ya a otros, digamos, a otros estamentos, o a la sociedad civil o a la ciudadanía en general, y esto significa que van a ser dos visiones muy dispares. A veces hay décadas donde, digamos, va a operar más esta visión intergubernamental, va a ser más preeminente a la hora de menor avance en el proyecto, digamos, integrador, y hay periodos en el que ese proyecto integrador pues va a tener más éxito, ¿vale? Es decir, esto también es interesante de verlo. Aquí tenéis simplemente una diapositiva que a mí me gusta mucho ponerla, que es un mapa, si os dais cuenta. Tenéis ahí en verde los principales países de la Unión Europea. Tenéis ahí, digamos, en un tono más claro, tanto por el sur los países del Magreb en África, ¿vale? En un tono así más clarito, y por la zona del este tenéis ahí países como Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, es decir, la frontera de Europa. Es interesante tener en cuenta este mapa porque, digamos, la Unión Europea, por un lado, tiene un proyecto a 28, pero por otro lado, digamos, está ubicado
geopolíticamente está, hace frontera con una serie de países, tanto al este como al sur, con los que mantiene también relaciones de cooperación, porque le interesa que exista estabilidad en la frontera. Pero estos países que están más en ese tonito más claro, no se tiene previsto que sean miembros de la Unión Europea en un futuro, no se tiene previsto. Ahora bien, tenéis ahí una serie de países que están en un tono más grisáceo, ¿lo veis? Está Islandia, que tuvo mucho interés, era un país candidato, era un posible país candidato al proyecto europeo, pero luego, digamos que en el 2015 se echó para atrás, es decir, que ahora no le interesa tanto, pero luego ahí tenéis, fijaros, interesante, toda la zona grisácea, la parte más grande, que es Turquía, que realmente ya a principios de la década del 2004-2005 hay un Consejo Europeo y digamos que se formaliza como país candidato las negociaciones, etcétera, pero Turquía ya tenía aspiraciones, digamos, de colaborar más en profundidad con la Unión Europea desde los años 60, fijaros, ¿vale? Entonces, estos países que están en gris, es decir, tanto Turquía como esos países de la antigua ex-Yugoslavia, porque la ex-Yugoslavia, cuando estaba Tito, la tenía muy bien engranada a su manera, ¿no? Pero en el momento en que se produce la guerra de los Balcanes, ahí aparecen nuevas repúblicas. Y estas repúblicas, tenéis la república, por ejemplo, de Macedonia, Montenegro, Serbia, ¿qué más? Bueno, el problema de Kosovo, que vamos a hacer una breve, digamos, reflexión sobre Kosovo, etcétera, pero la mayoría de estas repúblicas quieren optar a tener el estatuto y ser país candidato en un futuro no muy lejano. También es verdad que la Comisión Europea no quiere oír hablar de más ampliaciones, ¿no? Por lo menos hasta que no pasen las elecciones y veamos un poco bueno, pues cómo queda el panorama político también, ¿no? Pero esto es interesante. Aquí tenéis en la siguiente, a ver si me pasa esto, la siguiente diapositiva, pues todos estos países posibles candidatos: Albania, Macedonia, Islandia, Montenegro, Serbia, Turquía. Candidatos potenciales: Bosnia y Herzegovina, y luego Kosovo, que tiene, digamos, una situación muy peculiar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa en Kosovo? ¿Qué ha pasado en Serbia? Que vosotros sabéis que, digamos, existe un reconocimiento internacional limitado de Kosovo. Kosovo es una provincia que está en Serbia, ¿vale? Y digamos, aquí hay un problema importante que desde mi punto de vista, bueno, yo no sé desde el vuestro si lo conocéis o no el caso, pero es bastante complejo, porque, digamos, Kosovo hizo una declaración unilateral, ¿vale?, por parte de la Cámara de Representantes de Kosovo en el 2008, una declaración de independencia unilateral para separarse de Serbia, ¿vale? Y es muy interesante porque, digamos, ha habido una resolución también muy controvertida por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución que es muy conocida, la 1244/1999, donde de alguna manera se recoge esta declaración de independencia de Kosovo y se dice que no viola el derecho internacional. ¿Qué pasa con Kosovo? Hay países que reconocen a Kosovo internacionalmente y hay países que no reconocen a Kosovo internacionalmente. Hay muchos países de la Unión Europea que lo reconocen, la mayoría de los países de la Unión Europea lo reconocen: Alemania, Italia, el Reino Unido, Bélgica, etcétera. España no lo reconoce, porque puede sentar un precedente, ¿no? Nos podemos imaginar dónde. Pero, por ejemplo, Rusia tampoco lo reconoce, porque puede sentar también un precedente. Pensad que Rusia ha sido, digamos, un socio muy, muy fiable de Serbia a lo largo de las últimas décadas, pero no de las últimas décadas, de siglos más atrás, ¿vale? Entonces, con el Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Qué os quiero decir con esto? Que hay muchos países, por ejemplo, creo recordar, me lo tendría que ver con más detenimiento, pero Argentina tampoco, Brasil tampoco, y en fin, China por supuesto que tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema. ¿Alguien sabe más o menos cuál es la situación de Serbia con Kosovo? ¿Tenéis alguna idea de la guerra de los Balcanes que se produce en los años 90, que justamente a puertas de la Unión Europea, ¿no? Que nadie quiere, digamos, intervenir ahí, y al final recordáis que hay una intervención de la OTAN a través del Tratado Atlántico Norte, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene alguna idea o alguna noticia sobre Kosovo o sobre Serbia, la situación? ¿Habíais oído hablar de esto previamente? Venga, ¿quién ha oído un poquito? ¿Quién quiere, digamos, participar? ¿Quién ha oído y qué? Claro. ¿Quién ha oído? ¿Quién tiene? ¿Es esto? Pues no, tienen ahí uno. Ah, vale. Te está llegando. Nada, yo muy poquito, pero algo sí. Nada, pues había una opresión étnica, tengo entendido, y desembocó en una guerra en los Balcanes. Principalmente los serbios estaban oprimiendo al resto de pueblos, y bueno, a lo largo de varios años hubo incluso un campamento de refugiados que estaba validado por la ONU, en el que se atacó y se mató a la gente allí. Hace poco intentaron condenar al militar que había llevado eso a cabo, si no me equivoco, y se suicidó en pleno juicio. Y nada, bueno, eso se solucionó todo al final, con Estados Unidos interviniendo tarde. Y nada más, o sea, poquito, no lo sé todo. No, muy complejo. Es interesante la intervención, muy interesante, porque recordemos que estamos, no hay que perder de vista el contexto histórico, ¿vale? Es decir, se produce la guerra de los Balcanes en la década de los 90, y justamente el Imperio Soviético se desmorona totalmente, cae el muro de Berlín, y se incorporan posteriormente todos estos países que hemos visto en el 2004. Es decir, que el mundo está cambiando a pasos agigantados. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí sucede que Serbia, digamos, evidentemente se han producido miles, cientos y miles de muertos. En Kosovo era tenía digamos, era como una provincia de Serbia, y es una provincia de Serbia a efectos del derecho internacional, con muchísima autonomía. ¿Qué sucede? Que de alguna manera si Serbia, no sé cuántos millones tiene Serbia, si tendrá 11, 10, te iba a decir 8 o 10. 8 o 10. Yo creo que 8 o 10 millones. Vamos a dejarlo en torno a 9, 8, 9 o 11. Yo creo que está entre los 8 y 11 millones. Pues, digamos, los kosovares son casi 2 millones, deben ser como 1.800.000. Y la zona de Kosovo, la parte geográficamente, en la parte norte, digamos, todo Kosovo es de etnia albano-kosovar, excepto la parte norte, que es Serbia, ¿no? Se produce... Banco Mundial, 7 millones. 7 millones. Pues 7 millones, los, digamos, kosovares pueden ser en torno a 1 y pico, nos llegará a los 2 millones, y lo que se produce es que digamos, hay una intervención de Milosevic en todos los Balcanes, digamos, se produce para tratar de gestionar esto, Naciones Unidas plantea lo que se denomina el Plan Ahtisaari, que lleva el nombre de un ex primer ministro de Finlandia, se pone en marcha. Y al final se reconoce, digamos, primero es un territorio que lo administra Naciones Unidas, y luego se le reconoce de alguna manera esta capacidad de independencia, que dice, según la resolución del Consejo de Seguridad, que no atenta o no viola el derecho internacional. Claro, esto es complicado tenerlo en cuenta. Os comento así muy brevemente, porque es un tema que está sobre la mesa. Hubo distintas misiones de carácter civil y de carácter militar por parte de
por parte de la OTAN, hemos dicho, participó, pero también la Unión Europea ha tenido ahí una misión de carácter civil, digamos, para fortalecer las instituciones, fortalecer las administraciones, garantizar ciertos principios, etcétera, etcétera. Y es muy interesante. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que Serbia quiere en un futuro entrar, es potencialmente candidato, y hasta ahora Serbia ha sido un, digamos, asociado de Rusia muy importante, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Bueno, pues esto es muy controvertido. ¿Por qué? Porque digamos que siguiendo un poco los desarrollos según este caso, estudio de caso en concreto, puede dar alas ¿a qué? Pues a otros movimientos de carácter independentista en otros países europeos y fuera de Europa, ¿no? Por eso, por ejemplo, decíamos Putin, pues evidentemente con la cantidad de etnias que tiene en la Federación Rusa y con lo enorme que es, lo grande que es, etcétera, etcétera, pues puede ser un polvorín, ¿no? Entonces yo lo dejo ahí para que lo tengamos en cuenta. Es importante, digamos, los requisitos que se conocen como los criterios de Copenhague, es decir, los países, esos futuros países candidatos, si quieren ser miembros de la Unión Europea, tienen que cumplir una serie de requisitos, condición sine qua non para formar parte de este club voluntariamente que es la Unión Europea. Estos requisitos, diríamos, están recogidos en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea y te dice que el Estado solicitante debe ser un Estado europeo. Claro, fijaros, yo no quiero enseguida, digamos, hacer de este elemento controvertido, pero exactamente dice, debe conjugar los elementos geográficos, históricos y culturales que lo identifican como tal. Punto número 1. Punto número 2. Para cumplir con estos criterios de Copenhague, lo que, digamos, se tiene que cumplir es que estos países expresen una voluntad explícita por parte del Estado de participar dentro de este proyecto que es la Unión Europea, y además deben participar del ideal democrático, es decir, del respeto de los derechos humanos, de los valores comunes que se comparten en la Unión Europea, ¿no? Los derechos humanos, el respeto de las minorías, los valores de la democracia, la libertad, etcétera, etcétera. Claro, solamente si tenemos en cuenta el criterio de Copenhague, el número 1, el criterio solicitante debe ser un Estado europeo, conforme a estos elementos y matizaciones que se hace, pues nos podemos preguntar, ¿vosotros pensáis que Turquía puede llegar a ser miembro en algún momento de la Unión Europea? ¿Cumpliría con estos requisitos? Porque lo que sí que no se dice expresamente es hasta dónde llega, es hasta dónde llegue el ideal democrático. ¿Me explico? Pero no, geográficamente no se delimita. ¿Me explico? ¿Vosotros veis posible, no sé, os mostráis a favor o en contra de una posible incorporación de Turquía? Lo voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Quiénes de vosotros considera que Turquía puede llegar a ser miembro de la Unión Europea con el tiempo? ¿Quiénes de vosotros considera que sí, que puede entrar? ¿Vale? Espera, micrófono. Vale, pues voy a dar un poquito, para que no hable yo sola, un poquito la palabra a vosotros y luego, venga. Que yo creo que realísticamente va a entrar en algún momento, pero que no debería, porque lo de ser un Estado europeo geográficamente no acaba de serlo. Y culturalmente, si nos fijamos ya en los elementos, como pone ahí, históricos y culturales, se podría discutir si es Europa o no, y más principalmente porque el apartado que pone ahí, el punto 3, también podría estar en entredicho, sobre todo con los últimos gobiernos que ha habido. Vale. Con Erdogan, ¿verdad? Y cómo, bueno, cuál viene siendo el desarrollo, ¿no?, en su sistema político. ¿Vale? ¿Quién más me ha levantado la mano? Tienes ahí vale, perdona. Yo no creo que pueda llegar a entrar, básicamente porque no comparte la cultura europea, o sea, casi ninguno de los principios, pero sí que es cierto que la Unión Europea cada vez más está realizando proyectos con Turquía e intentando incluirla. O sea, de ahí viene que él diga que puede llegar a entrar. Vale. Vosotros decís que es difícil, ¿quién considera lo contrario? A las dos opiniones. Venga. Pues. Mientras que llega el micrófono,
simplemente apuntar lo que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver, estos criterios de Copenhague, con aquello que hablábamos de las narrativas y de las esferas? Es decir, si existía una narrativa común europea, una esfera pública europea, o si eran el sumatorio de distintas esferas nacionales, ¿no? En ese sentido, si hay una serie de cuestiones y de valores a compartir en común, precisamente, que pueden estar delimitados en estos criterios, ¿no? Fijaos la relación entre lo político y lo comunicacional, ¿no? Lo que os explicábamos antes, lo que está contando ahora Maribel. No sé si ha pasado el micrófono o no. Ha llegado hasta, bueno, a ti, y luego si lo... Habla tú, el que ¿tú queráis. tienes que decir algo? Venga. Yo creo que sí, que va a acabar entrando. Igual que se ha visto con miedo cómo Marine Le Pen podía llegar al gobierno en Francia, creo que cuando hay gobiernos totalitarios llega un momento en el que ese gobierno totalitario se rompe y entra algo completamente opuesto, y podemos ver lo que está pasando, y yo sé que esto será contencioso, pero en Venezuela, por ejemplo, ahora mismo hay un gobierno más o menos totalitario y está llegando justamente una especie de contrarrevolución, y creo que eso mismo puede pasar en Turquía. Cuando llega un gobierno mucho más liberal que el gobierno de Erdogan, muy probablemente entre Turquía en la Unión Europea. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más sobre el tema? ¿Sí? ¿Alguien quiere? ¿No? ¿No te atreves? Sí, vale. Venga, anímate. Yo recuerdo, mientras te llega el micrófono, yo recuerdo hace mucho tiempo haber escrito un artículo que titulaba yo para un medio de comunicación regional, Turquía como puente entre Oriente y Occidente. Y la verdad es que hace muchos años ya yo me posicionaba, yo era optimista. Hoy soy bastante más pesimista. Digamos, me cuesta más, pero no, fijaros que ni siquiera estoy valorando aquí las implicaciones a nivel interno de las instituciones y del proyecto que tiene esto, y los criterios de Copenhague, que para que cumpla Turquía con los criterios de Copenhague tiene que andar mucho camino, sino ya simplemente ubicando Turquía en el mapa geopolítico mundial. Es decir, ¿hasta dónde se llegarían las fronteras? Porque habéis visto antes el mapa de los países y el vecindario más inmediato, ¿no? Por el este, por ejemplo, hablábamos de Rusia, de Moldavia, de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero si entra a Turquía, significa que sería capaz la Unión Europea de hacerse cargo de sus fronteras. Fijaros dónde está Turquía y fijaros, digamos, el territorio, digamos, que ya es que está, digamos, llegaría Oriente Medio, sería un polvorín para la Unión Europea. ¿Sería capaz la Unión Europea de mantener sus fronteras con la inclusión de Turquía? A mí me cuesta eso mucho creerlo, ¿no? Pero venga, si quieres comentar alguna cosita. Yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos. Por un lado, el hecho de que pueda formar parte de, como Estado miembro de la Unión, creo que es prácticamente imposible. En 2005 quizá pudo ser, pero en el momento en el que Erdogan empieza a adquirir todos los poderes con el último referéndum, sobre todo, y desde el autogolpe de Estado, que bueno, no queda muy claro al final qué sucedió ahí, vemos un Estado que cada vez se parece más a Rusia, que va imitando un poco el sistema este de rotación primer ministro presidente para que sea prácticamente inevitable que haya una oposición realista. Lo que sí que es cierto que hay que tener por otro lado que Turquía es el país que no pertenece a la Unión Europea que recibe más dinero europeo para precisamente funcionar como frontera de Oriente Medio. Creo que eso le permite a Turquía tener poder de negociación a la hora de decir, pues abro o cierro fronteras según cuál es la cooperación que queréis vosotros como Unión tener conmigo, pero por otro lado sí que es cierto que vemos, incluso con el caso de Venezuela, que es uno de esos estados que apoya a Maduro, está siempre al lado de Rusia, excepto en casos contados como aquellos aviones que cruzaron frontera turca, pero en general yo creo que es prácticamente imposible ni de aquí a 5 ni 10 años. De hecho, parece que estamos yendo para atrás en ese sentido. Eso es, está habiendo como muchos retrocesos, ¿no?, en su propio sistema. ¿Quieres? Yo creo que no,
que no van a entrar, y creo que también les ha hecho mucho daño a nivel internacional el asesinato del periodista Khashoggi, en cuanto a vulneración y todo lo que ha implicado en cuanto a seguridad en ese país, en las relaciones diplomáticas que se llevan a cabo. Simplemente como aporte. Es decir, las implicaciones son muchas a nivel interno y a nivel de geopolítica mundial, entonces es complicado. Pero fijaros, si además hay que cumplir, hay que cumplir esos criterios que se denominan los criterios de Copenhague, ¿eso qué conlleva? Conlleva que de alguna manera ese país, digamos, tiene que hacer suyo todos los tratados, incluidas todas las, tiene que respetar absolutamente, cumplir absolutamente todas las resoluciones, todas las declaraciones, toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todos los acuerdos internacionales, todos los tratados fundacionales, desde la CE, desde la CECA, desde el Tratado de París hasta la CECA, el Euratom, hasta el Tratado de Lisboa, etcétera, etcétera. Y eso realmente pues es complicado, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí para el análisis. La Unión Europea, podemos decir, en principio voy a ir un poquito más rápida ahora. Es una meta, cuando nace como un proyecto económico, que comentábamos antes, luego se va a convertir en un proyecto político, es un concepto, digamos, impreciso, es un proyecto, la Unión Europea, reversible o irreversible, eso es otro elemento para la reflexión. Actualmente, digamos, estamos en una unión de 28 Estados miembros. Vamos a ver qué sucede con el Brexit, que es bastante inquietante, hay mucha incertidumbre y no está muy claro. Actualmente la Unión Europea cuenta con más de 500 millones de personas, representa más del 7% de la población mundial y más del 20% del Producto Interior Bruto mundial en la actualidad. Fijaros qué interesante. Bueno, brevemente voy a pasar muy de largo estas cuestiones de los primeros tratados, simplemente para que los conozcáis. La Comunidad Europea de la Energía Atómica, la CEEA, en 1958, la Comunidad del Carbón y del Acero, la CECA, en 1952. Actualmente, desde entonces, desde los años 50, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora, digamos, hoy la Unión Europea está configurada, dice el Tratado de Lisboa, como una organización internacional. Es una asociación de estados y en su artículo 47, esto es muy interesante, dice, la Unión Europea, digamos, al ser organización internacional, tiene la capacidad de alguna manera, adoptar normas que son lo que conocemos como las normas europeas intra, es decir, que van a ser vinculantes para los estados, para las instituciones y para la ciudadanía, ¿vale? Es capaz de elaborar las normas europeas, igual que a nivel nacional los estados tienen, pues los estados hacen en las cámaras de representación, en las cámaras legislativas se hace el decreto ley y la ley, lo que sea, pues digamos eso también se hace a nivel de la Unión Europea, solo que cambia de nombre, no se llaman así, se llaman actos jurídicos y esos actos jurídicos van a aparecer dependiendo de a quienes digamos van dirigidos, dependiendo de el contenido, si aplica o no aplica directamente, etcétera, etcétera, dependiendo de una serie de factores, la normativa europea va a aparecer como, esos actos jurídicos van a aparecer como reglamentos, directivas, esto sonará, ¿no? El lenguaje, recomendaciones, resoluciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, la Unión Europea tiene la capacidad de crear sus propias normas jurídicas, normas europeas acintra, vinculantes para todos los estados, instituciones y ciudadanía, pero también tiene la capacidad de, digamos, relacionarse con actores internacionales, que pueden ser estados o pueden ser organizaciones internacionales. ¿A través de qué? A través de tratados internacionales. ¿Me explico? Es decir, eso es lo que significa hoy ser la Unión Europea una organización internacional. Principalmente, tenemos que saber que el Tratado de Lisboa habla de 7 instituciones, ¿vale? Las 7 instituciones son las que están aquí. Os digo, estas instituciones ahora, desde el Tratado de Lisboa, que se digamos, crea en el 2007 y entra en vigor 2 años después, hasta entonces, si echamos la vista atrás de esos otros 3 tratados que yo os hablaba en los años 50, principios de los 60,
en esos tratados había instituciones que eran comunes. Hoy son instituciones independientes que formarían, digamos, el corolario de la Unión Europea. Las instituciones son el Parlamento Europeo, que habréis oído hablar de él, el Consejo o Consejo de Ministros de la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo, y yo creo que los he dicho los 7. Y luego hay dos, digamos, órganos que son consultivos, pero que también son muy importantes, no tienen el estatus de ser institución, son consultivos y también tienen su importancia, un poco menor, que es el Comité de las Regiones, donde están representados las entidades locales y regionales de toda la Unión Europea, y lo que se conoce con las siglas del CESE, el Consejo Económico y Social Europeo, que sería, digamos, las organizaciones que formarían o que, digamos, representarían a la sociedad civil. ¿Me explico? Es decir, estos son, y cada una de estas instituciones tiene un papel, va a representar a distintas entidades, distintos grupos, ¿vale? Y van a contar algunas muy mucho cuando se tomen las decisiones, ¿no? Por ejemplo, obvio que las principales instituciones aquí, digamos, el poder legislativo, para hacer un poco la extrapolación, si pensamos en el poder legislativo, por ejemplo, del país de Francia o de España, ¿cuál sería el poder legislativo de España, por ejemplo? ¿Qué institución lo encarnaría? ¿Cuál? Micrófono. Congreso de los Diputados, muy bien. Pues digamos que si queremos hacer una extrapolación al caso europeo, al proyecto europeo, estaríamos haciendo referencia que el poder legislativo vendría de la mano de quién, fundamentalmente del Consejo, donde están representados los Estados, ¿vale? Y por el Parlamento Europeo, ¿vale? Donde, digamos, el Parlamento Europeo estamos representados todos los ciudadanos. Es una organización, luego veremos un poquitín más detenidamente, que se viene eligiendo democráticamente desde el año 1979. ¿Me explico? Entre el 70 y el 80% de la legislación que vincula a los estados, a las instituciones y a los ciudadanos se materializa a través de lo que se denomina el procedimiento de decisión ordinaria, que es la colaboración que realiza el Consejo, donde están representados los Estados miembros, con el Parlamento Europeo, ¿vale? Donde estamos representados los ciudadanos a través de 8 principales grupos parlamentarios, y que son grupos parlamentarios transnacionales, que no están situados allí, cada uno representando o trabajando para su delegación nacional. ¿Me explico? Esto es importante. Bueno, estas son las instituciones, voy a ir un poquito más deprisa. Es interesante dar una pincelada. No tenemos que olvidar que cuando nace este proyecto, primero la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea, se habla de Unión Europea desde los años 90, ¿vale? Esto es una cuestión terminológica, pero que también es interesante tenerla en cuenta. Se habla de Unión Europea desde el Tratado de Maastricht, 1992-1993, ¿vale? Todo lo anterior hablaríamos de Comunidad Económica Europea. Esto es interesante. Bueno, cuando hablamos de este proyecto, hay que tener en cuenta, digamos, que surge en un movimiento de aparición de las principales organizaciones internacionales que suceden en este momento en Europa y en el mundo, porque recordad que a finales de los años 40 surge Naciones Unidas, que es digamos que el órgano, o más que órgano, la organización que representa o que es el germen, por decirlo de otra manera, de Naciones Unidas, ¿os acordáis qué organización internacional? La Sociedad de Naciones, que luego no prospera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos momentos es cuando surge Naciones Unidas, pero en estos momentos es cuando surge la OTAN, es cuando surge, porque estamos en ese periodo de Guerra Fría, en estos momentos es cuando surge otra organización que es el Consejo de Europa, ¿vale? Que surge en 1949, que es una organización donde están representados los principales países democráticos europeos, pero fijaros que es que en el Consejo de Europa está representado hasta Rusia. ¿Me seguís? Es decir,
que os digo esto porque no hay que confundir esta organización internacional que surge en estos años también, que es el Consejo de Europa, ¿vale? Que fundamentalmente, digamos que se pone en marcha para colaborar los países en este momento de Europa y velar por los principios y los valores, digamos, que son comunes, la idea de la democracia, la idea del respeto a las minorías, la idea de la norma, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pues en estos momentos, ¿vale?, que surge esa organización internacional, muchas veces es confundido el Consejo de Europa con el Consejo o Consejo de Ministros, que es la institución, una de esas 7 instituciones que hemos visto de la Unión Europea, ¿vale? Son dos cosas distintas. Es verdad que la mayoría de los países que forman parte de la Unión Europea están dentro del Consejo de Europa, pero no hay que confundirlo, ¿vale? Bueno, pues digamos, hay que contextualizarlo en este periodo de tiempo. Desde los años 50, digamos, y en este devenir del proyecto posteriormente, que será político, hay periodos que se han conocido o que algunos expertos han utilizado este vocablo de periodo de esclerosis, es decir, de alguna manera se ha avanzado poco a la hora de, digamos, compartir y decidir ciertas políticas, porque muchas de las políticas, digamos, lo que primaba era el papel del Consejo, es decir, el papel de los Estados. Si había un veto, pues eso no prosperaba, me explico, es la manera que existe, digamos, para no avanzar. Entonces, en la década de los 60, pues ahí hay un periodo de esclerosis. Esto es digamos, muy conocido. En 1965, De Gaulle provocó una crisis que se denominó la crisis de silla vacía, porque, digamos, que se negó a que sus ministros se sentasen en los consejos de ministros a participar, ¿vale? Digamos que estaba obstaculizando el propio proyecto de la Unión Europea. Esta crisis, de alguna manera, se resolvió con lo que se denominó el compromiso de Luxemburgo, es decir, se utilizó de alguna manera la unanimidad, y luego en las décadas sucesivas, digamos, vendrán otros periodos de más integración. En la época de la silla vacía, en la época de Charles de Gaulle, digamos que la pata intergubernamental primaba sobre la pata supranacional o federalista de las que os hablaba antes. Bueno, voy a ir avanzando un poquito. Es interesantísimo, por ejemplo, el nacimiento del Consejo Europeo. El Consejo Europeo como posterior institución y como órgano dentro de la Unión Europea no tiene lugar hasta los años 70, ¿vale? Eso el Consejo Europeo. En el Consejo Europeo, luego lo vamos a ver muy brevemente, digamos que ahí están representados los jefes de Estado y jefes de gobierno ahora ya de los 28 Estados miembros, más el presidente de la Comisión Europea, más la alta representante, en este caso Mogherini, ¿vale? O las sucesivas, digamos, la alta representante de la, digamos, que representa la política de acción exterior, etcétera, y de seguridad común, que se denomina, digamos, es como si fuera la ministra de Asuntos Exteriores de los Estados nuestros, y el equivalente, ¿no?, que conocemos. Bueno, pues fijaros, el Consejo Europeo como institución, o sea, como órgano primero y luego institución, no aparece hasta finales de los 60, no sé, fue en el 67, 68, 69, es decir, bastante lejano. Y luego el presidente, la figura esta del presidente del Consejo Europeo, que se elige cada 2 años y medio, ¿no? ¿Quién es el presidente actual del Consejo Europeo? ¿Quién? ¿Quién es el presidente? Sí, muy bien, Donald Tusk. Pues esta figura del presidente, que es elegido cada 2 años y medio, esto no aparece hasta el Tratado de Lisboa. Os estoy dando así ráfagas muy, digamos, muy dispares, pero por lo menos que tengáis un poco conocimiento para ver cómo nos ubicamos. 10 minutos, ¿verdad? O sea, algo realmente imposible lo que me explicas. Bueno, fijaros, hubo, digamos, intentos de prosperar, de ir más allá. El primer intento de crear la Comunidad Europea de Defensa
se produce en estas décadas. Hasta ahora justamente, precisamente con la salida de la posible salida del Reino Unido, se está hablando otra vez si la Unión Europea, digamos, podrá tener dentro de lo que es la acción exterior de la Unión Europea, la política exterior y de seguridad común, sí podrá tener, y esto es un debate que está patente hoy en día entre los intelectuales, entre los expertos, en los estados, incluso en la sociedad civil también, y en la opinión pública también de algunos países, más que en la opinión pública europea, yo diría de algunos países europeos, la posibilidad de crear un ejército europeo o no, es decir, un ejército europeo que sea, digamos, que tenga capacidad o cierta autonomía de actuación independiente. Digamos, ahora mismo está la OTAN, ¿no? La OTAN tiene relación con la Unión Europea, los países de la Unión Europea forman parte prácticamente casi todos, no todos, de la OTAN. La idea es colaborar en lo que es la política exterior y de seguridad común, seguir colaborando con la OTAN, o que la Unión Europea, además de colaborar con la OTAN, cree su propio ejército europeo. Bueno, pues esto está sobre la mesa. Esto también es una iniciativa, digamos, también muy favorable a esta iniciativa está el gobierno francés, y sobre todo ahora mucho más si el Reino Unido se va, ¿no? Porque también muchas veces ha habido muchos gobiernos que han considerado que el Reino Unido era como un submarino dentro de la Unión Europea que estaba de alguna manera, no voy a decir dirigido ni mucho menos, pero digamos que tenía sus relaciones más potentes y mucho más profundas con Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí, con el tema del Brexit, pues se está planteando esa opción también interesante. Bueno, voy a ir aquí a toda prisa. Fijaros, entre la caída del muro de Berlín, 1989, en noviembre de 1989, cuando se desmorona todo el imperio soviético y se crea la Federación Rusa, 1991, cuando surgen todos esos países que hemos dicho que formaron parte, lo que se denominan los países de Europa Central y Oriental, que entran en el 2004 dentro de la Unión Europea. Digamos que desde ese momento, desde los años 50 hasta los años 90, ahí hay otro salto cualitativo. En los años 90 ahí se firma el Tratado de la Unión Europea, Maastricht, y esto es muy interesante, el Tratado de Maastricht, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que surgen con el Tratado de Maastricht es que va a aparecer ahí el Comité de las Regiones, esta otra, digamos, órgano consultivo del que yo hablaba en los años 90, ¿vale? Bueno, aludiendo, por ejemplo, así a algún intelectual, Ortega y Gasset decía que Europa es camino y no posada. Yo planteaba antes ahí la idea de que si el proyecto de la Unión Europea es reversible o irreversible, es un punto para la reflexión. Hay un autor ya que está en los orígenes de este proyecto de la Unión Europea, que es Kudenov-Kalergi. Es un autor interesantísimo para analizar. Escribió en 1923 un librito muy pequeñito que se lee estupendamente, que se llama Paneuropa, y digamos puede ser un antecedente interesante del futuro proyecto europeo. No voy a entrar aquí porque, entre otras cosas, no tengo tiempo. Es interesante, por ejemplo, haceros hincapié en que en los años 40, sobre todo desde el 45 y de entre el 45 al 50 y más adelante, hay toda una serie de movimientos federalistas, es decir, que se aboga por una cooperación de estados no solamente a nivel gubernamental, sino también a nivel de la ciudadanía, ¿vale? Es decir, que se cuenta con la sociedad civil. Esto es muy importante. Fijaros la diferencia. ¿Qué diferencia de el proyecto de unión de estados europeos que tenía Churchill, que era de colaboración y de cooperación? Fijaros, él decía, en 1946, en la Universidad de Zúrich, dice: tenemos que edificar una especie de Estados Unidos de Europa. El primer paso consiste en construir un Consejo de Europa.
el propio Churchill firma alienta, ¿no? Un movimiento que es el movimiento para la unidad europea, pero de ese proyecto suyo al actual proyecto donde se comparte soberanía, fijaros qué cambios más brutales, ¿no? Hay 3 hitos, yo no voy a entrar aquí porque os vamos a dejar las transparencias, pero el Congreso de La Haya de 1948 es un hito importante. La creación, como os decía antes, del Consejo de Europa en el 49 es un hito importante, y sobre todo la declaración del ministro de Asuntos Exteriores francés de Schuman el 9 de mayo de 1950. ¿Qué pasa con el 9 de mayo? ¿Por qué lo conocemos? Es el Día de Europa. Fijaros, otra cosa bastante interesante y bastante, digamos, para utilizarlo como elemento de reflexión. La mayoría de los símbolos europeos han desaparecido prácticamente en el Tratado de Lisboa, ¿vale? Ya no se alude a la bandera, no se alude al Día de Europa. Yo no sé hasta qué punto eso es bueno o no es bueno, y hasta qué punto, porque los símbolos, digamos, son elementos de fortalecimiento o de cohesión de sociedades, ¿no? Antes Jorge hablaba de si existe una narrativa europea, cómo se construye la narrativa europea. Pues la narrativa europea también viene de la mano de, digamos, fortalecer símbolos comunes, fortalecer valores comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Son elementos claves para luego utilizar esas narrativas como dice Jorge. Bueno, es interesante la declaración de Schuman. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque quiero incidir en sus palabras, que son muy importantes, incluso para ahora mismo. Dice: Europa no se hará a golpe ni en una construcción en conjunto, se hará mediante realizaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho. Primero una solidaridad de hecho del carbón y del acero entre Alemania y Francia, y luego se expande al resto de los países y en el resto de ámbitos. Esto está recogido también como objetivo político en el Tratado de Lisboa, ¿vale? Donde se habla de cohesión económica, política, social y solidaridad. Y nos podemos plantear esto de la solidaridad. En este periodo de la guerra hubo solidaridad porque se pretende crear un mercado interior del carbón y del acero, es decir, compartirlo, es decir, utilizar el acero no como herramienta armamentística para rearmarte para una nueva guerra, que era lo que se pretendía, no volver a la situación de guerra. Hoy se habla también de la solidaridad y está expresado como uno de los objetivos fundamentales de carácter político, ¿vale? Igual que hay objetivos de carácter económico, pues crear el mercado común, crear la unión monetaria y económica, crear el euro, etcétera, etcétera. Se habla de la solidaridad y nos podemos plantear, la solidaridad no es una palabra, digamos, que la podemos utilizar, poner como un comodín aquí y allá. La solidaridad se tiene que materializar. Y es una cuestión muy importante, vosotros lo reflejabais antes, el tema de los flujos migratorios, el tema de Turquía, tú lo comentabas antes, el tema de los acuerdos a los que llega la Unión Europea con Turquía, donde, le da un montón de millones de euros para que sirva de muro de contención respecto de los flujos migratorios. Y existe hoy un problema importante, un problema caliente, un punto caliente. No solamente está en el tema del yihadismo, el tema del terrorismo, la delincuencia transnacional, la trata de seres humanos. Antes hablábamos de Serbia y de Kosovo. Ahí hay muchísima trata de seres humanos. Eso está recogido así por los distintos informes del del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, etcétera. Lo importante aquí es que, hablando de solidaridad, cuando la Unión Europea habla de esos valores comunes y el respeto de los criterios de Copenhague, significa que se deben respetar los ideales que son, el chasis de las democracias. ¿Y qué está haciendo, por ejemplo, qué están haciendo algunos países de la Unión Europea, por ejemplo, que tienen que, hemos dicho antes, hacer suya
los tratados, hacer suyas las resoluciones, digamos, toda la normativa que hay dentro de la Unión Europea, y qué está pasando, por ejemplo, con las cuotas que se tienen que repartir de esas personas a las que hay que darle protección internacional, de esas personas que han entrado a través de flujos migratorios, migración, digamos, la migración puede ser legal o ilegal, pero ¿qué pasa con las personas que llegan a la Unión Europea y que, digamos, son refugiados porque vienen de conflictos de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se les tiene que dar protección, que se pide protección internacional a la Unión Europea, que se les pide el derecho de asilo, luego ya se verá si se le da o no se le da, pero ahora mismo, por ejemplo, la Comisión Europea dice que, y eso es acto jurídico, es normativa ya, se tiene que haber un reparto de más de 100 y pico mil, no sé cuánto eran, 160 y tantos mil personas, ¿no?, a las que había que darle protección internacional. Todos los países tienen un número de personas que los tienen que acoger en sus países, y ya hay países que son los denominados países de Visegrado. ¿Os suenan los países de Visegrado? Que se están, digamos, negando en rotundo. Es más, la cuestión la han llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque dicen que no quieren, digamos, hacerse cargo de esas personas. Y a esas personas, como hay actos jurídicos, se les tiene que dar vivienda, se les tiene que, si vienen con niños pequeños, meterlos en los colegios, etcétera, etcétera. Es decir, que ya hay derecho, hay actos jurídicos, hay normas europeas que obligan, y eso es la solidaridad. ¿Qué pasa con esas situaciones? Bueno, planteo esto. Un minuto, no sé qué contarles. En un minuto una conclusión así muy rápida. Bueno, muy brevemente, desde el Tratado de Maastricht es importantísimo el Acta Única Europea, es importantísimo el Tratado de Maastricht, de Ámsterdam, de Niza, de Lisboa actualmente, etcétera, etcétera. Voy a hacer solamente una reflexión, bueno, voy a ir muy deprisa, pero recordadme luego, en los últimos 20 segundos, que os haga una pregunta muy clara, y es: ¿qué es ser ciudadano de la Unión Europea hoy? Porque es muy interesante, ¿vale? Voy a dejar esto para después. Muy brevemente, los objetivos, como decía antes, de la Unión Europea se concretan en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Son objetivos de carácter económico, es decir, proponer el establecimiento de un mercado interior, ¿vale? Un mercado interior de personas, de mercancías, de servicios, etcétera, etcétera, y el fomento de la cohesión económica territorial. Por eso existe la política regional, por eso, digamos, existe esa política regional donde se trata de ayudar a las regiones menos desfavorecidas respecto de las más favorecidas, etcétera, etcétera, y se hablan de objetivos de carácter político. Los objetivos de carácter político son fundamentalmente la creación de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, es decir, que se pueda cooperar, bueno, creación de un espacio de libertad, creación de un espacio, digamos, también de libre circulación. Conocemos el Tratado de Schengen, desaparecen las fronteras. Es verdad que no todos los países de la Unión Europea forman parte del Tratado de Schengen, ¿vale? Es interesante también, por ejemplo, asuntos de concertar la cooperación en cuanto al control de las fronteras exteriores en temas de asilo, en temas de inmigración, en temas de asilo, en temas de inmigración. Los flujos migratorios, el control de los flujos migratorios todavía sigue estando fundamentalmente en manos de los Estados miembros, pero es verdad que cada vez se tiende hacia una política de asilo, digamos, y ha habido avances importantes. También, como objetivo de carácter político, es pues promover la paz, los valores de la democracia, la norma de derecho, la libertad de prensa, la libertad de comunicación, la libertad de expresión, la libertad de opinión. Hablamos con una claridad meridiana de todos estos tipos de libertades, pero vamos a hablar de qué opinamos de Putin en Rusia, a ver qué nos puede pasar, por ejemplo, ¿no? O de Erdogan en Turquía. Es decir, tenemos muchos... Es decir, partimos de Europa, la Unión Europea, hablamos de las democracias occidentales. Luego es verdad que los estándares democráticos, hay países que tienen unos estándares más elevados, es decir, unos indicadores mucho más elevados de esas democracias, y otros menos. Pero esto es... Uy, va, que se me ha ido. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Los objetivos. Y ya voy a terminar, Jorge, un segundito. A ver...
Dos cosas que quería comentar por aquí, un momentito. Bueno, cuestiones importantes, no me voy a dar tiempo a comentar, pero brevemente las instituciones no la hemos visto, lo comento muy brevemente. En el Parlamento Europeo están representados los ciudadanos, ¿vale? Hay 8 grupos parlamentarios. Esto es como... ¿Qué tal? Voy demasiado rápida, yo no sé si están aquí conmigo o están... hablamos de la Comisión Europea, ¿no? Que es una institución muy importante porque tiene muchísimas funciones, pero una de las más importantes es la capacidad de iniciar la legislación dentro de la Unión Europea. La capacidad de iniciativa legislativa parte de la Comisión, y luego ya son otras instituciones como el Consejo o como el Parlamento Europeo los que deciden materializar y deciden si eso se tiene que plasmar en normativa europea o no. Tenemos el Consejo Europeo, donde están representados los jefes de Estado y de Gobierno, junto con el presidente de la Comisión Europea y junto con la alta representante. Tenemos el Banco Central Europeo, otra de las instituciones importantes, donde están representados los gobernadores de los bancos nacionales. Tenemos el Tribunal de Cuentas, digamos, también otra institución interesante, ¿no?, que se encarga de auditar las cuentas de todas las instituciones, etcétera, etcétera, que haya transparencia, que no se produzcan prácticas corruptelas, que incluso hay por ahí un organismo, ¿no?, la OLAF, que es una oficina antifraude que crea la propia Unión Europea, y está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde hay representantes, es decir, uno por cada Estado miembro, que son magistrados, que se tratan de interpretar si hay algún problema en cuanto a la legislación europea, y digamos que esa legislación europea se haga de la misma manera en cada uno de los 28 Estados miembros. Esto es muy atropellado, pero bueno, solo un segundito, por favor, con respecto a Luis, porque sí que me gustaría, es que esto me interesa muchísimo. Cuando hablamos de ciudadanía, de que somos ciudadanos europeos, ¿qué significa? ¿Qué se os viene a la cabeza? ¿Cuál es? Es decir, somos ciudadanos europeos es porque, digamos, ¿qué se os ocurre? Cuando se habla de ciudadanía europea, digamos, la ciudadanía europea, según el Tratado de Lisboa, se obtiene porque, digamos, la nacionalidad se obtiene porque somos miembros, somos nacionales de un Estado miembro, ¿vale? Entonces, por el hecho de ser nacionales de un Estado miembro, pasamos a ser ciudadanos de la Unión Europea. Son las dos cosas absolutamente compatibles, ¿vale? ¿Cuáles son, digamos, los grandes pasos que se han dado cuando hablamos de ser ciudadanos de la Unión Europea? ¿Qué significa? ¿A qué tenemos derecho? Tenemos muchos derechos y muchos deberes, pero entre otras cosas, derechos importantísimos hoy en día que nos ofrece el proyecto europeo, ¿cuáles son? Venga, ¿a quién se le ocurre? Muy bien, libre circulación. Micrófono, por favor. Vale. Para el siguiente. Sí, cógelo, anímate. Libre circulación, muy bien. Libre circulación de personas, ¿no? De mercancías, etcétera, etcétera. Libre circulación de personas y libre, digamos, y el derecho, por ejemplo, se me está ocurriendo de que tú decidas, la libertad de residencia, tú decides poner la residencia en cualquier país de la Unión Europea donde creas conveniente. Esta libertad de circulación antes no era así. Yo recuerdo cuando tenía vuestra edad, yo me iba a un pueblecito. ¿Quién era aquí? ¿Quién era el extremeño que había aquí? Un extremeño, ¿vale? ¿De dónde eres? De Mérida. Vale, pues yo soy de Badajoz. Yo recuerdo cuando pasaba por Badajoz, me iba a Portugal, digamos, el pueblo más cercano es Elva. Elvas está a 4 kilómetros de Badajoz. Pues cuando yo iba, te paraban digamos, la frontera, los funcionarios de frontera, muéstreme su carnet de identidad, si decide que pase, y si no, te vuelves para atrás. Eso es lo que nosotros teníamos. Ahora tenemos que con el Tratado de Schengen podemos circular libremente sin tener que ir enseñando nuestro pasaporte, ¿no? Eso para los países que forman parte del Tratado de Schengen, que hay países que no forman parte del Tratado de Schengen, pero no voy a entrar ahí. ¿Qué más? Otro derecho, somos ciudadanos europeos, ¿y de qué nos beneficiamos? Venga. Mira, lo tienes allá atrás. Jorge me va a matar, pero ya un segundo y terminamos. Es que me interesa mucho. Apurando los últimos segundos del minuto que fue. Del minuto. Que fue hace 10. Menos mal que somos amigos, ¿eh? Si estás en un país extranjero y vas a una embajada de un país, si vas a una embajada de un país europeo, te
interesantísimo, muy bien. Es decir, si estamos en un país, digamos, y en ese país, imaginémonos en un país africano, no existe embajada o consulado español en ese país y necesitamos hacer alguna gestión concreta de un documento porque hemos tenido un conflicto, por lo que sea, contactar. Si en ese país existe una embajada o un consulado de cualquier Estado miembro de la Unión que tenga ahí esa embajada o consulado, ese país nos tiene que tratar como si fuéramos nacional de su propio país. Es una cosa importante. Y la última cuestión, hay muchas más cosas importantes, pero otra última cuestión, y ya la voy a decir yo, es la capacidad de sufragio pasivo y activo. Es muy importante. Tenemos la capacidad de elegir a nuestros representantes y de que seamos nosotros elegidos representantes. Pero la ciudadanía europea ha dado un salto cualitativo, y es que hubo una modificación en las constituciones para que cualquier persona de cualquier país, Estado miembro, que viva en tu propio pueblo, pueda ser elegido como alcalde. Es decir, ¿os imagináis cuántos más casos, no sé si mejor o si lo veis vosotros con buenos ojos o no, que haya alcaldes en tu pueblo o en tu comunidad, alcalde de una localidad que sea una persona que sea, digamos, nacional de Rumanía o de Bulgaria o de Francia o de Alemania, etcétera, etcétera? Pues eso también se puede conseguir. Es decir, hoy un alcalde no hace falta que sea nacional de ese municipio, ¿vale? Estoy hablando de España, por ejemplo, sino que puede ser otra persona porque así lo hayamos querido nosotros. Se puede dar un salto cualitativo y, digamos, elegir a un representante a nivel regional, llámese Länder, llámese región, llámese lo que queráis. Ya a nivel nacional ni os cuento, y a nivel europeo ya, pues hacer listas nacionales puede ser muy interesante, ¿no? Lo voy a dejar aquí porque no sé si voy a salir. Bueno, pues si tenéis alguna duda de lo que he dicho de manera precipitada, porque Jorge, es complicadísimo, digamos, la función que me has dado hoy, explicar todo lo que nosotros explicamos en un año de curso, resumido aquí, concretado en 50 minutos, es difícilmente. Muchísimas gracias, Maribel, por esa labor de síntesis, sobre todo. Espero que me lo perdones algún día. Y vamos a daros 10 minutos de descanso porque después ya empezamos el debate para terminar la última parte. Por lo tanto, 10 minutos ahora de descanso y empezamos con un debate en el que vamos a hacer, como hacen los políticos, 3 bloques temáticos, pero la cuestión está en que los expertos, que son Maribel y Luis, ahora os lo presentaré, den su visión y vosotros participéis, pero no participéis solo al final, como en las otras 2 sesiones, participad desde el principio, porque así hacemos más dinámico la sesión, ¿vale? Un descansito de 10 minutos y empezamos a las, pues ya entiendo que empezamos a las 7:10, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Maribel. Pues mira, corriendo. Corriendo, ya te veo.